elevation. I'm a soldier, the surrender faith is like a fire, never burns the embers. The voice of the unheard. Love is the answer. I gotta speak and believe it, that's how I feel inside. I can't sit here quiet. You can take my heart, you can take my breath when you're praying from a cold dead head. This is how we rise up, heavy as a hurricane, louder than a freight train. This is how we rise up, heart is beating faster, feels like thunder. Magic static, call me a fanatic. It's our world, they can never have it. This is how we rise up, it's our resistance, you can't resist us. Hola chicos, solo estoy aquí para recordarles que en la descripción encontrarán los links para las redes sociales del artista Felva Keneko junto al link para la petición para que la serie original de los jóvenes titanes regrese. Ahora sí, disfruten el vídeo. Durante el camino de regreso a casa, las 5 chicas de Izuku lo abrazaban de forma cariñosa / posesiva, mientras que Tsunade usaba su Kirk para curar todas las heridas que las chicas le habían infligido. Bueno, ¿ahora qué? Diría Izuku bastante adolorido. Hablamos con el director Nezu, logramos convencerlo de pasar tu intercambio para el próximo lunes. Diría Izachi con una sonrisa. Entonces tengo que esperar otra semana para irme de intercambio. Exactamente, la buena noticia es que te dieron esta semana de descanso, así que podrás pasar tanto tiempo en cama como quieras. Diría Nezuko en un tono de broma, haciendo que todas las chicas de Izuku comenzaran a desprender un aura lujuriosa. Mente de Izuku. De esta no me salva ni la Virgen de Guadalupe. Time Skin, ya en la noche. Podemos ver a Izuku sentado en el balcón de su casa mientras bebía una soda. Casi me dejan seco. Diría Izuku mientras le daba un sorbo a su bebida. Eran aproximadamente las 12 de la noche, y por algún motivo no podía conciliar el sueño. Ahora que lo pienso, ¿cuál era el Kirk de Stein? Quizá era uno que permitía paralizar o algo así. En el callejón Lida y ese otro héroe parecían estar paralizados, así que lo más probable es que haya sido eso. Diría Izuku dándole el último sorbo a su soda para luego activar el Power for All al 50% y lanzar la lata tan lejos como fuese posible. Me he vuelto bueno en esto. Diría Izuku viendo a lo lejos que se fue Lata, pero una explosión llamaría su atención logrando visualizar una columna de humo en la ciudad, por lo que Izuku rápidamente iría a la sala y encendiera el televisor. Noticias de última hora, la ciudad está siendo atacada por los monstruos identificados como Nomus, en total hay 32 de estos seres, se les recomienda a los civiles permanecer en casa y no salir por nada del mundo. Diría el periodista que estaba reportando la noticia. Hora del show. Diría Izuku al tiempo que apagaba el televisor y se dirigía a buscar su traje de héroe. Qué bueno que me dieron esto. Diría Izuku mientras guardaba su licencia de héroe provisional en su bolsillo para luego salir al balcón y con el 50% del Power for All activo daría un poderoso salto con dirección al lugar de los sucesos. Un momento, papá se retiró de la vida mía, entonces, ¿quién crea todos estos Nomus? Se preguntaría Izuku bastante confundido. Mientras tanto en la escena. ¿Quién crea estos Nomus? El sensei destruyó la fábrica de Nomus hace semanas. Diría Shigaraki, al tiempo que desintegraba uno de los Nomus salvándole la vida a unos civiles. ¿Quién eres? Preguntaría una niña viendo a la chica con estrellas en los ojos. Llámenme, Destructora. Tras decir eso la vigilante vería un Nomu volador a lo lejos. ¿Qué esperas, murciélago súper desarrollado? Diría la peligris con confianza esperando que el Nomu volador la atacara, cosa que ella aprovecharía, y en cuanto estuvo a centímetros logró desintegrar una de las piernas del Nomu haciendo que éste perdiera el equilibrio y se estrellara contra el suelo, cosa que Samantha aprovechó para desintegrar la cabeza del monstruo. Con ese ya van 2, aún me faltan 30. Diría la chica dándose cuenta que iba a tardar bastante, pero sus pensamientos serían interrumpidos por otro Nomu que intentaría atacar a la vigilante, pero de la nada la cabeza de este Nomu explotaría. ¿Estás bien?
Diga una voz suave a espaldas de Samantha, quien al voltear se encontraría con un chico de cabello verde y ojos del mismo color, con pecas en las mejillas. Sí, estoy bien. Diría Shigaraki. Admiran el rostro del chico, pero su admiración sería interrumpida por otro gnomo que venía por la espalda del chico. Cuidado. Diría Shigaraki lanzándose a atacar al gnomo desintegrándole la cabeza. Estuvo cerca. Diría Shigaraki, pero de pronto todos los gnomos de la zona los rodearían. Creo que tendremos que trabajar juntos en esto. Diría Izuku haciendo que Shigaraki se sonrojara, aunque ella no sabía el por qué. ¿Tienes un plan? Preguntaría Shigaraki con curiosidad. Lo tengo, pero vas a necesitar esto. Diría Izuku a tiempo que tocaba el hombro de la chica haciendo que su sonrojo aumentara a niveles colosales, pero esta lograría ocultarlo cuando de pronto, de su mano salía una cuchilla de aire la cual impactaría contra el pecho de un gnomo causándole una profunda cortada la cual comenzaría a brillar en un color verde hasta que el gnomo explotaría en 1000 pedazos. ¿Qué demonios? Diría Shigaraki bastante confundida. Usa ese Kirk para pelear contra los gnomos a larga y mediana distancia, yo me encargaré de ellos a corta distancia. Diría Izuku para luego lanzarse a golpear a los gnomos, algunos con mucha resistencia a los golpes. Él me dio un Kirk, pero solo el sensei puede hacer eso. Diría Samantha bastante confundida. ¿Qué esperas? Atácalos. Diría Izuku haciendo que la vigilante reaccionara y comenzara a dispararle cuchillas de aire a los gnomos matando a algunos con las explosiones, pero otros lograrían resistir. Ya casi no quedan gnomos, sigue así. Diría Izuku con alegría, pero de pronto todos los gnomos comenzarían a juntarse convirtiéndose en una masa de carne deforme la cual comenzaría a devorar los cuerpos de los gnomos muertos. Esto es lo más asqueroso que he visto en mi vida. Diría Izuku viendo la gigantesca masa de carne. La cual comenzaría a tomar forma hasta verse igual que esta imagen. Oh tío, eso no puede ser bueno. Esto se pondrá feo, así que mejor vamos con todo. Diría Izuku al tiempo que sacaba sus tentáculos y los convertía en garras. Para luego dar un gran salto y con sus garras darle un zarpazo en el ojo derecho a gigante cansando que este rugiera disparando una inmensa llamarada desde su boca. Mi turno. Diría Samantha a tiempo que cargaba una esfera de viento en sus manos y de esta salían cientos de cuchillas las cuales causaron varios cortes por todo el cuerpo del monstruo las cuales explotaría y le causarían bastante daño al monstruo, pero en pocos minutos este se regeneraría. Maldita sea. Diría Izuku viendo que el monstruo estaba ileso. Plan B, diría la vigilante para luego sujetar la pierna de monstruo y actuar su Kirk hasta más no poder desintegrando el pie y una parte de la pierna del monstruo haciendo que este rugiera de dolor. Eso es. Diría Izuku viendo como el Kirk de la peli celeste había afectado al monstruo por lo que a gran velocidad aterrizaría detrás de ella y diría. Ya sé cómo derrotarlo. ¿Cómo? Con esto. Diría Izuku a tiempo que sujetaba a la chica de los hombros mientras que las palmas de las manos de Izuku brillaran durante un minuto para luego soltar a la chica. ¿Qué hiciste? Preguntaría la chica estando bastante sonrojada. Mejore tu Kirk hasta el máximo posible, te tomará unos minutos acostumbrarte a tu nuevo poder, así que mientras tú te acostumbrar yo distraeré a monstruo. Diría Izuku para luego saltar y darle un puñetazo al monstruo haciendo que este perdiera el equilibrio y cayera de espaldas contra el suelo, pero estando allí el monstruo fue cubierto con una capa de hielo, obligando a Izuku a retroceder. Siento que estoy peleando contra Shima. Mientras tanto en la residencia Toborochi. ¿Estás bien, hermanita? Diría Tsuyumi viendo que su hermana se sujetaba con fuerza el pecho. Estoy bien, es solo que siento como si alguien importante para mí me hubiese comparado con una criatura horrenda. Diría Shima mientras se sujetaba el pecho con una expresión de dolor. Te regreso a la batalla. Muérete de una maldita vez. Diría Izuku mientras le daba otro puñetazo al monstruo en la cara, pero este contraatacó dándole un manotazo a Izuku estrellándolo contra un edificio. Ya rugiste, infeliz. Diría Izuku a tiempo que comenzaba a crear una esfera de energía en sus manos. Ven aquí, infeliz, te tengo una sorpresita.
diría Izuku mientras concentraba tanto poder como le era posible. Acércate, maldito. Gritaría Izuku ya con su esfera de energía a su máxima capacidad, y cuando el monstruo estuvo lo suficientemente cerca le lanzó la esfera de energía, la cual impactaría en la cara del monstruo generando una inmensa explosión, la cual carbonizaría el 20% de la cabeza del gigante, pero esta casi al instante se regeneraría. Mierda. Diría Izuku muy débilmente ya que a este casi no le quedaban fuerzas. Oye. Gritaría Samantha haciendo que el monstruo la viera. Toma esto, feo. Akai. Tras decir eso, la vigilante lanzaría una esfera de energía de color púrpura, la cual impactaría contra el pecho del monstruo, quien pegaría un inmenso rugido al tiempo que este comenzaba a desaparecer, en particular purpuras, hasta que al final no quedó nada de él. Vaya, en serio que me he vuelto más poderosa. Diría la chica bastante impresionada. Cuidado abajo. Gritaría Izuku, quien se había resbalado y se había caído del edificio y al final terminaría cayendo sobre Samantha, quedando en una posición bastante comprometedora. ¡Un clásico! Los dos se quedarían viendo a los ojos durante unos segundos hasta que Izuku reaccionaría y se levantaría rápidamente. Perdón por eso. Diría Izuku bastante avergonzado. Descuida. Diría Samantha mientras se levantaba, para luego extenderle la mano a Izuku, quien la miraría confundido. Te devuelvo el Kirk que me diste. Ante esto Izuku se reiría un poco y diría. Quédatelo, yo no lo quiero, además, siento que te será más útil a ti. Diría Izuku, a lo que aquella chica se miraría la mano con impresión. Por cierto, ¿cómo te llamas? Preguntaría Izuku con curiosidad. Mi nombre es Samantha Shigaraki. Un gusto, Samantha, mi nombre es Izuku Midoriya. Diría Izuku para luego irse corriendo del lugar. Mientras que la chica de forma inconsciente se llevaría la mano al pecho para luego suspirar. Es por aquí. Diría una voz femenina haciendo que Samantha reaccionara y se fuera corriendo del lugar. Un rato después, la chica ya había dejado de correr para luego recordar el rostro de aquel chico para luego decir. Espero que algún día nos volvamos a encontrar, Izuku Midoriya. Diría la chica mientras que en sus ojos se formaban corazones. ¿Conoces a Izuku? Diría una voz femenina, la cual llamaría mucho la atención de la vigilante, quien a voltear se encontraría con una chica de cabello azul, cuerpo celestial y ojos del mismo color de su cabello. ¿Quién eres? Preguntaría Samantha algo confundida. Mi nombre es Jubia, pero la pregunta aquí es, ¿de dónde conoces a Izuku? Pues, lo acabo de conocer, luchamos juntos contra unos villanos. Te enamoraste, ¿verdad? Diría Jubia haciendo que Samantha se sonroje bastante. Tu sonrojo responde mi pregunta, acompáñame, tú y yo tenemos mucho de qué hablar. Ante estas palabras Samantha dudaría un poco, pero al final simplemente le restaría importancia y seguiría a aquella mujer. Mientras tanto con Izuku. Rayos, eso sí que fue intenso. Diría Izuku mientras volvía a subir al balcón para luego entrar a la sala, pero de la nada las luces se encenderían mostrando a las chicas de Izuku esperándolo en la sala con una expresión molesta. ¿Algo que decirle en tu defensa? Preguntaría Setsuna con enojo. ¿Ya para qué, si me van a sacar la mierda igual? Diría Izuku mientras levantaba los brazos resignándose a su doloroso destino. Al día siguiente. Creo que nos pasamos. Diría me giré viendo cómo Tsunade usaba su Kirk para curar a Izuku, quien se encontraba medio muerto. ¿Creen que nos perdone? Preguntaría Momo algo preocupada. Yo me encargo. Diría Midnight al tiempo que se arrodillaba y empezaba a desabrochar el pantalón de Izuku, pero sería detenida por un jalón de cabello por parte de Setsuna. Nadie le pondrá un dedo encima a menos que yo se los permita, ¿entendido? Diría la peliverde haciendo que Midnight diera un tierno puchero. Tsunade, ¿cuánto tiempo te tomará curarlo? Preguntaría Mejide con curiosidad. La mayoría de sus heridas están inflamadas, y otras están en riesgo de infectarse, tengo que encargarme de todo eso antes de cerrar las heridas, así que yo diría que un par de horas. Bueno, pues no queda otra más que esperar.
diría Setsuna al tiempo que comenzaba a desvestirse hasta quedar completamente desnuda para luego entrar en la piscina que estaba en la sala y encender el televisor. Mientras tanto, en un lugar desconocido. Sí señor, lograron destruir al gnomo gigante. Era de esperarse, después de todo lo diseñé para recopilar información. Diría una voz masculina la cual se encontraba oculta entre las sombras. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos algunos días antes de que se vaya a Los Ángeles, quiero que fabriques un gnomo 100 veces más poderoso. A la orden, Lord Toby. Diría un hombre anciano con lentes de color verde a tiempo que caminaba fuera de la habitación. Estoy cerca Izuku Midoriya, más cerca de lo que crees. Diría el ahora conocido como Toby a tiempo que sala de las sombras mostrando una máscara de color naranja la cual mostraba un solo ojo el cual era de color rojo. Mientras tanto en la residencia Toshinori. Esta vez sí que soltaste bastante, de seguro que esta vez quedo embarazada. Dirá Nana Shimura al tiempo que cesaba una ducha, mientras que en la habitación estaba All Might quien luchaba por recuperar el aliento. Si con eso tranquilizas tu hambre de chorizo un poco pues no tengo problemas. Diría All Might en voz baja, pero en eso su celular sonaría, en señal de que había recibido un mensaje y al verlo se encontraría con un mensaje por parte del padre de Izuku el cual decía: tenemos que hablar, perdón Nana, pero surgió algo importante, tengo que irme. Está bien, pero quiero que estés en casa antes del mediodía, te tengo una sorpresa preparada. Mente de All Might. Por favor que no sea algo sexual, mi pito ya no resiste más. Ahora te jodes, amigo mío. De regreso a la realidad, All Might asentiría ante la condición de su maestra barra novia, para luego vestirse e irse. Un rato después, vemos a All Might caminando por el parque hasta que a lo lejos pudo visualizar una cabellera negra por lo que empezaría a acercarse y cuando luego diría: buenos días. Buenos días All Might. Diría Izachi mientras veía a All Might. ¿Qué ocurrió? Preguntaría a All Might con curiosidad. Como ya sabrás, hace varios días, hubo un ataque de gnomos en la zona donde Izuku estaba haciendo sus pasantías, y apenas anoche unos 32 gnomos atacar la ciudad. Lo sé. Bueno, ¿no te has preguntado quién creó esos gnomos? ¿No los creaste tú? Preguntaría All Might algo confundido. Destruí mi fábrica de gnomos poco después de que recuperé a mi familia, así que no pude haber sido yo. ¿Entonces quién los hizo? Preguntó All Might bastante preocupado. Además de mí solo hay una persona capaz de crear gnomos, pero perdí el contacto hace unos años, la última vez que supe de él fue cuando le dio el falso diagnóstico a Izuku. Entonces ¿de dónde salieron todos esos gnomos? Preguntaría All Might bastante preocupado. No lo sé, por el momento haré algunas llamadas al bajo mundo, si tengo suerte alguna de las personas que me deben un favor sabrá algo, tú deberías usar tu influencia como el héroe número 1 para buscar información. Solo por curiosidad, ¿cuánto poder militar puede llegar a tener alguien con el poder para crear tantos gnomos? A juzgar por la cantidad de gnomos, yo diría que en medio año podría conquistar a una nación tercermundista, y con el tiempo podría subir la escala hasta enfrentarse a una potencia mundial. Eso no es bueno. Diría All Might con algo de nervios a lo que Izachi miraría hacia el cielo y diría: lo sé, pero por ahora lo mejor que podemos hacer es sentarnos y rezar porque las cosas no se salgan de control. De regreso a la nueva residencia Midoriya. Mi cabeza. Diría Izuku quien estaba empezando a despertar. ¿Qué me pasó? Se preguntaría Izuku viendo que estaba recostado en la sala a lo que su pregunta sería respondida por los recuerdos de todo lo que pasó la noche anterior. Es increíble pensar que una doctora pueda golpear con tanta fuerza. Diría Izuku con algo de gracia. El secreto está en el hombro. Diría Tsunade haciendo que Izuku se asuste un poco y cuando volteó a ver, se encontraría con todas sus chicas las cuales estaban dentro de la piscina mientras veían una telenovela, pero lo más curioso era que todas estaban completamente desnudas. Bienvenidos al cielo, hijos de puta. ¿Quieres nadar un rato con nosotras Izuku?
Preguntaría Nejire con un tono de voz coqueto a tiempo que usaba sus brazos para levantar sus enormes melones haciendo que Izuku se sonroje un poco, pero antes de poder decir algo este recibiría una llamada. Hola. Diría Izuku a contestar la llamada. Hola, hijo. Papá. ¿Sucedió algo? Estoy tratando de encontrar respuestas a algunas preguntas, y necesito que me hagas un favor. Claro, dime qué pasa. Necesito que vaya a una dirección que te acabo de mandar al teléfono y me mandes fotografías de todo lo que encuentres en ese lugar. Está bien. Diría Izuku para luego colgar la llamada y al ver su buzón de mensajes encontraría la dirección de aquel lugar. Perdón chicas, tengo algo que hacer, las veré luego. Diría Izuku para después ponerse una chaqueta que estaba sobre una silla y salir de la casa. ¿Ahora qué? Preguntaría Setsuna algo decepcionada, a lo que Momo comenzaría a usar su kit creando lo que parecían ser unas esferas de plástico que estaban conectadas a unos cables. ¿Quieren divertirse? Diría la pelinegra a tiempo que le ofrecía una de esas esferas a cada una. Es que sí entendí la referencia. Excitante. Mientras tanto con Izuku. Veamos, tendré que tomar el tren para llegar. Diría Izuku mientras buscaba la dirección en el mapa de su teléfono, por lo que comenzaría a trotar para llegar a la estación. Sin embargo, este se daría cuenta de que había algo mal en el ambiente, pero prefirió no prestarle atención y siguió su camino, sin darse cuenta de que había varias figuras siguiéndolo. Luego de unos minutos de trote, Izuku llegaría a la estación justo a tiempo para tomar el siguiente tren, el cual convenientemente iba vacío, por lo que se sentó en uno de ellos asientos para relajarse un poco. ¿Qué es lo que mi padre está tratando de averiguar? Se preguntaría Izuku en su mente, pero en eso sentiría un ligero instinto asesino dirigirse hacia su ser, por lo que con rapidez miraría hacia todos lados en busca del origen, pero el vagón estaba completamente vacío. ¡Qué extraño! Diría Izuku algo confundido, pero de la nada este se vería obligado a esquivar una aguja la cual iba con dirección a su cabeza, y al ver el origen se encontraría con un hombre vestido de negro el cual lo veían desde la ventana del tren. ¿Con qué eso era? Diría Izuku mientras activaba el 20% del Power for, a lo que aquel sujeto con gran agilidad se subiría al techo del tren. No escaparás. Diría Izuku ahora luego de un salto atravesar el techo del tren, pero al llegar al techo se encontraría con todo un ejército de ninjas. Esto ya parece película de bajo presupuesto. Diría Izuku viendo a todos esos ninjas cuando se vio obligado a esquivar un suprimen para después bloquear el golpe de uno de los ninjas y contraatacar golpeándolo en el estómago, pero al hacerlo el ninja explotaría en barro. Son falsos. Diría Izuku con impresión para luego sonreír. Entonces no tengo que contenerme. Diría Izuku mientras activaba el 50% del Power for All y sacaba sus tentáculos para convertirlos en sus características garras para luego poner una sonrisa maniática y decir: aquí los espero, hijos de perra. Ante estas palabras, tres de los ninjas sacarían una katana y se lanzaría a atacar a Izuku, pero este fácilmente esquivaría los cortes y de un solo zarpazo destruiría a dos de los ninjas para luego darle una patada a otro, pero este lograría esquivarla y con ayuda de otros 5 ninjas lanzarían varios suprimen, los cuales Izuku apenas si pudo esquivar, pero estando en el aire Izuku llevó una buena cantidad de energía a su espalda haciendo que otros 2 tentáculos salieran de esta, los cuales atravesaron el pecho de varios ninjas destruyéndolos en el acto. Siempre es bueno tener manos extra. Diría Izuku al tiempo que las puntas de sus nuevos tentáculos se convertían en tridentes. Eso es nuevo. Diría Izuku viendo los tridentes que tenía en sus tentáculos, pero poco le importó ya que al instante los usó para atravesar la cabeza de un ninja que quiso atacarlo por la espalda, haciendo que este explotara en barro. Vengan por mí. Diría Izuku con confianza, a lo que varios ninjas se lanzarían a atacarlo, pero Izuku con sus garras los destruiría fácilmente, mientras que algunos del fondo se dedicaban únicamente a lanzar shurikens, pero Izuku de vez en cuando lograba atrapar alguno y lanzarlo de vuelta haciendo que el ninja que lo lanzó explotara en barro. Esto no va bien. Diría uno de los ninjas mientras veía cómo Izuku masacraba a sus compañeros. Así que pueden hablar.
Diría Izuku viendo al ninja que había dicho eso, por lo que con una sonrisa crearía una esfera de energía y la lanzaría contra aquel ninja, destruyéndolo junto a otros que estaban cerca de él. Plan B, vamos todos juntos. Diría uno de los ninjas a los que todos los que estaban allí se lanzaría a atacar a Izuku, pero este al ver la acción desharía sus garras, quedando con 6 tentáculos saliendo de su espalda, de los cuales 2 tenían tridentes, cosa que los otros 4 imitaron casi a instante, y sin esperar a nada Izuku comenzó a mover sus tentáculos a una velocidad sónica, haciendo que todos los ninjas poco a poco comenzaran a explotar en barro, hasta que en cuestión de segundos ya solo que 3 daría uno, a cual Izuku sujetaría en el cuello con uno de sus tentáculos. ¿Para quién trabajan? Diría Izuku bastante cansado al tiempo que guardaba el resto de sus tentáculos. No te diré nada. Diría el ninja, ya sea en un arranque de valentía o estupidez, pero Izuku simplemente comenzó a ver su ropa en boca de algún indicio, hasta que en su brazo izquierdo pudo ver dibujado un símbolo igual al de esta imagen. Ya he visto ese símbolo. Diría Izuku viendo aquel símbolo que estaba en la ropa del ninja, hasta que recordó la noche donde aquel enmascarado lo confrontó, recordando que solo se podía ver su ojo izquierdo, el cual tenía exactamente el mismo símbolo que aquel ninja tenía en la ropa. Ya entiendo, trabajan para él, debió darse cuenta que nunca aceptaría su oferta y ahora trata de matarme. Diría Izuku a tiempo que se rascaba la cabeza con cansancio. Debiste asegurarte de que el barro se destruyera también. Diría el ninja a tiempo que comenzaba a reír de forma maniática para luego sacar un detonador de su bolsillo, haciendo que Izuku se asuste y más cuando vio que al presionar el botón del detonador varias luces de color rojo empezaron a aparecer en el barro que había dejado los ninjas, y también en el pecho de aquel ninja que quedaba. Hasta nunca, héroe. Diría el ninja mientras empezaba a reírse con locura, pero Izuku simplemente lo golpearía haciendo que se volviera barro para luego empezar a correr, y justo cuando saltó del techo del tren una inmensa explosión se generó detrás de él, haciendo que saliera volando hasta estrellarse contra el suelo de un callejón. Mierda, eso dolió. Diría Izuku a tiempo que se levantaba y veía la inmensa explosión que había ocurrido en el tren. Qué bueno que el tren iba vacío. Diría Izuku con alivio, pero en eso un grito de horror llamaría su atención, y al ver que provenía de la zona que quedaba debajo del tren de inmediato comenzó a correr para ver qué sucedía, y al llegar se encontraría con una mujer desesperada tratando de levantar un vagón con desesperación. ¿Qué ocurre? Diría Izuku llegando a la escena. Mi hija quedó atrapada. Vaya a un lugar seguro, yo la sacaré. Diría Izuku al tiempo que mandaba a la civil con unos héroes que estaban cerca para luego con todas sus fuerzas empezar a levantar el vagón del tren que se había caído, logrando moverlo un poco. Señor, dame fuerza. Diría Izuku en forma de súplica al tiempo que duplicaba su esfuerzo por levantar el vagón. Maldita sea Izuku, puedes usar el 50% del poder que All Might te dio, no seas patético y levanta el maldito vagón. Diría Izuku en su mente al tiempo que el vagón comenzaba a levantarse del suelo, cosa que Izuku notaría, por lo que con un último esfuerzo lograría levantar el van en su totalidad para luego lanzarlo lejos a una zona donde no había civiles, y al ver la zona se encontraría con una niña inconsciente con sangre en varias partes de su cuerpo, por lo que comenzaría a cargarla al estilo nupcial mientras pedía a gritos una ambulancia, pero al ver que nadie respondía miró a un héroe y dijo: ¿dónde está el hospital más cercano? Está el Hospital Piedad Divina, que está como a 30 minutos hacia el norte. Ante esto Izuku asentiría para luego mirar a la madre de la niña y decir: búsqueme en el hospital, me aseguraré de que atiendan a su hija. Tras decir eso Izuku activaría el One Forward y a gran velocidad comenzaría a saltar de edificio en edificio aún con la niña entre sus brazos, y tras unos 10 minutos de carrera, Izuku finalmente llegaría a dicho hospital, en donde dejaría a la niña en manos de un doctor. ¿Usted es el padre?, preguntaría una enfermera mientras veía el estado de la niña. No, soy solo un héroe que la vio malherida y la trajo aquí, ya le avisé a su madre, ya no debe tardar. Diría Izuku, a lo que la enfermera asentiría, y tras unos minutos de espera la madre llegaría preguntando por el estado de su hija, a lo que algunos doctores le dirían que ahora mismo estaba en cirugía.
Mientras que por el lado de Izuku este simplemente salió del hospital en silencio y mientras veían en su celular las noticias de aquel incidente recordó lo que aquel villano le había dicho. Flashback. Esos llamados héroes lo único que hacen es hacer que millones de inocentes mueren en una y otra batalla egoísta hasta morir, ¿es eso lo que quieres? Fin del flashback. Estas palabras harían que Izuku se enojara para luego volver a mirar la dirección que su padre le había mandado y al ver que no quedaban muy lejos, comenzaría a caminar mientras pensaba. No esta vez. Un rato después, Izuku habría llegado a la dirección que su padre le había dado, viendo que se trataba de un almacén abandonado a cual Izuku no tuvo muchas dificultades para ingresar y cuando lo hizo vio lo que parecía ser un laboratorio en ruinas, con varias cápsulas de incubación destruidas, por lo que haciendo caso a la petición de su padre Izuku comenzaría a tomar fotos de todo lo que veía, hasta que llegó a una puerta la cual se veía desde lejos que había forzado la entrada por lo que Izuku solo por seguridad activó el 10% del Power for All y al entrar se encontraría con una especie de oficina, pero esta estaba destruida, y había varios documentos en el suelo por lo que Izuku empezaría a tomar fotos de todo, pero lo que más le llamó la atención fue una carpeta vacía la cual tenía el nombre Nomus ante lo cual Izuku se daría cuenta del motivo por el cual su padre lo había enviado a dicho lugar por lo que mientras veía la carpeta comenzaría a llamar a su padre. Espero que tengas una buena explicación para esto papá. Diría Izuku justo cuando su padre contestó la llamada. ¿Qué pasó? Preguntaría Itachi bastante confundido. Sucede que en mis manos tengo una carpeta llamada Nomus pero esta está completamente vacía. Mierda, eso era lo que me temía. Diría Itachi quien se mostraba bastante preocupado. ¿Qué sucedió? Alguien me robó la fórmula para crear Nomus y ahora solo Dios sabe lo que nos espera. Diría Itachi haciendo que Izuku viera la carpeta con algo de nervios. Por ahora solo regresa a tu casa y envíame las fotos que tomaste, yo seguiré investigando por mi cuenta. De acuerdo. Diría Izuku para luego lanzar la carpeta hasta el otro lado de la habitación, pero si Izuku hubiese prestado más atención se habría percatado de una carpeta que tenía el nombre Tobi en ella. Los días pasaron con normalidad, Izuku durante su tiempo libre se dedicó en su mayoría a entrenar y a hacer el delicioso con sus chicas. Señor, qué suerte tienen algunos. Faltaba tan solo un día para que Izuku viajara a Los Ángeles, y estaba bastante tranquilo. Itachi por su parte, se había dedicado a investigar más sobre quién pudo haberle robado los documentos sobre los Nomus, y ahora vemos que este se encontraba revisando su antigua oficina de villano buscando el nombre de alguien que estuviese en su contra. Mierda, esto no está ayudando. Diría Itachi bastante desesperado. Por más que lo piense no tiene sentido, no conozco a nadie que estuviese lo suficientemente loco como para robarle documentos a villano más poderoso del mundo. Diría Itachi mientras veía hacia el techo en busca de iluminación. Que te llames a ti mismo el villano más poderoso es un tanto ególatra, ¿no crees? Diría una voz a espaldas de Itachi quien de inmediato se puso en alerta y al voltear se encontraría con un hombre de máscara color naranja, cabello negro y una túnica negra con nubes rojas en esta. ¿Quién eres? Preguntaría Itachi al tiempo que sus manos eran rodeadas por fuego de color negro. Solo soy alguien que quiere ofrecerte un trato. ¿Y qué trato es ese? Diría Itachi con mucha desconfianza. Sencillo, quiero que me entregues a tu hija Nezuko. ¿Pero qué clase de enfermo eres? Diría Itachi bastante asqueado. No hablo de eso, tu hija tiene poderes que me resultan bastante interesantes, y los dos sabemos que ella acabará en mis manos tarde o temprano, así que, para ahorrarle problemas a tu familia, lo mejor es que me la entregues por voluntad propia. Eso jamás pasará, maldito enfermo. Diría Itachi para luego lanzarse a atacar al enmascarado, pero este se volvería intangible y el ataque no le afectaría. No seas estúpido. Diría el enmascarado para después poner sus manos en una posición extraña y unos segundos después todo el lugar explotaría, dejando bastante malherido a Itachi. Ríndete All for One, soy un oponente al que no puedes vencer.
Nunca ha habido oponentes a los que no pudiera vencer, y tú no serás la excepción, diría Itachi a tiempo que su pecho se abría de par en par y de ésta salían disparados varios cuchillos los cuales simplemente atravesarían al enmascarado. ¿Acaso no lo ves? No puedes vencer a alguien al que no puedes tocar, diría el enmascarado como si fuera lo más obvio del mundo. Cállate, no dejaré que te acerques a mi familia, diría Itachi al tiempo que su cuerpo era cubierto por una capa de energía de color negro para luego lanzarse a atacar al enmascarado. Pero todos los ataques lo atravesaban. Inútil, diría el enmascarado para luego poner su mano sobre la tierra y decir: Totan, prisión terrenal. Tras decir eso la tierra comenzaría a moverse de forma irregular para luego de esta salir cientos de cadenas las cuales aprisionaría a Itachi, para luego la tierra formara una especie de cápsula la cual encerró a Itachi dentro de esta. Katun, horno infernal. Tras decir eso el enmascarado enterraría su dedo índice en la tierra del domo para luego esta ponerse a rojo vivo mientras que en el interior se podían escuchar los gritos de dolor de Itachi, pero casi al instante el domo explotaría revelando a Itachi quien tenía graves quemaduras. Ahora verás, diría Itachi a lo que de su espalda saldrían un par de alas negras y este comenzaría a volar a gran velocidad alrededor de todo el lugar. ¿Qué pretendes? Volverme más rápido que tus reflejos, diría Itachi al tiempo que en sus dos manos se formaban un par de relámpagos los cuales le lanzaría a enmascarado quien simplemente los esquivaría. Te tengo, diría Itachi apareciendo delante del enmascarado quien por reflejo se cubrió con sus dos brazos por grande fue su sorpresa cuando Itachi desapareció nuevamente cosa que lo confundió, pero esta confusión desaparecería cuando un relámpago impactaría en su espalda. Ya te jodiste, diría Itachi apareciendo arriba del enmascarado dándole una patada de hacha mandándolo a estrellarse contra el suelo. Ratón, dragón de trueno. Tras decir eso el enmascarado mandaría un rayo al cielo el cual tomaría la forma de un dragón asiático el cual se dirigiría hacia Itachi quien no lograría esquivarlo. ¿Qué te ha parecido eso? Diría el enmascarado en un tono de burla, pero de la nada Itachi aparecería detrás de él y con una esfera de fuego color púrpura en su mano gritaría: ¡Muere! Tras ese grito de guerra Itachi atravesaría el pecho del enmascarado con dicha esfera de fuego púrpura generando una inmensa explosión la cual genera un inmenso cráter, a la vez que levantaba una nube de humo. Ja. Serían las risas de aquel enmascarado. ¿De qué te ríes? Diría Itachi con confusión. Felicidades, lograste vencer a un clon que apenas tenía el 20% de mi poder real, diría el enmascarado a tiempo que su cuerpo comenzaba a deshacerse en barro. ¿Quién eres? Preguntaría Itachi con mucha ira en su voz. Soy el destructor de mundos, diría el enmascarado para luego convertirse en barro por completo y en aquel barro Itachi lograría ver una hoja de papel la cual recogería viendo que tenía un mensaje. No puedes proteger a nadie. Esto haría que Itachi se enojara y por instinto quemara el papel para luego decir: tal vez yo no, pero sé quién sí, diría Itachi al tiempo que sus heridas comenzaban a curarse solas para luego comenzar a caminar con dirección a su hogar. Al día siguiente. Disculpa, diría Izuku quien estaba bastante confundido. Lo que escuchaste, quiero que te lleves a tu hermana a Los Ángeles, esto los ayudará a ambos a formar un lazo más fuerte de hermanos, diría Itachi quien tenía a Nezuko en sus hombros. Pero ¿por qué esa niña puede ir y no nosotras? Diría Nejire mientras hacía un tierno puchero. Ya hablamos de esto, así que por favor no hagan una escena, diría Inko viendo con tranquilidad a las chicas de Izuku. Solo te pido que no traigas más chicas a casa. Lo intentaré, pero no prometo nada, diría Izuku sabiendo que su Kirk siempre le iba a traer problemas. Bueno, ya váyanse, o si no el avión se irá sin ustedes, diría Itachi a lo que Nezuko se bajaría de sus hombros y tomaría la mano de su hermano. Está bien, los veré en 6 meses, diría Izuku para luego él junto a su hermana abordar el avión que iba con dirección a Los Ángeles. Mientras tanto en un avión diferente. Mi héroe, no estarás solo,
Diría una mujer de hermosa figura, cabello azul y ojos del mismo color, siendo acompañada por una chica de cabello pelicenizo, una chica de cabello anaranjado, una chica rubia con facciones de animal que la hacían ver adorable y, por último, una chica con el cabello color gris. Cambio de escena. Serás nuestro Izuku. Diría cierta chica de cabello rosa mientras veía a Izuku y a su hermana sentándose en sus respectivos asientos siendo esta acompañada por otras 4 chicas, una de cabello bicolor, otra de cabello verde, otra de cabello azul oscuro con conectores de auriculares en las orejas, y otra de cabello castaño. Cambio de escena. Me pregunto a qué sabrá la sangre estadounidense. Diría una chica de ojos color miel mientras lamía un cuchillo el cual estaba sucio con la sangre de un empleado de la aerolínea y podrá nuestro querido protagonista pasar 6 meses en Estados Unidos sin que le metan algo en el trasero. ¿Quién es el misterioso enmascarado que amenaza a la familia Midoriya? ¿Qué destino le espera a nuestro peliverde favorito en un país que él no conoce? Estas y muchas preguntas más serán resueltas en la siguiente temporada de Peliverde en Apuros. Esta historia continuará ahí.